El aire de la feria de antigüedades era denso, una mezcla de polvo, madera vieja y el perfume rancio de 1000 historias olvidadas. El sol de la tarde se filtraba por las grietas del techo, creando columnas de luz que bailaban con las motas de polvo en suspensión. Martín se perdía en esos lugares. Le gustaba imaginar las vidas que habían tocado cada objeto, cada mueble, cada fotografía amarillenta. Pero esa tarde, algo diferente lo atrajo. En un rincón sombrío, casi escondido detrás de una pila de libros, había un puesto. No tenía un cartel ni una sola lámpara. Y en ese rincón, sobre un paño de terciopelo descolorido, descansaba una caja de madera. Era una pieza exquisita de roble, oscura, con vetas que parecían vena. Pero lo que realmente hipnotizaba a Martín eran los símbolos tallados, un ojo que no parecía ver, una mano con dedos de alambre y una luna creciente que brillaba de una forma extraña. Cuando Sofía se acercó, el anciano detrás del mostrador levantó la vista. Sus ojos eran como 2 pozos sin fondo, vacíos de cualquier emoción. La caja de la fortuna, dijo con una voz profunda, ronca como el crujido de la madera, es un juego, pero no cualquier juego. Solo se juega con la luz de una sola vela y en completo silencio. Martín, con una sonrisa escéptica, la compró por una miseria. El anciano no quiso cobrarle mucho, como si estuviera ansioso por deshacerse de ella. De vuelta en su apartamento moderno, la caja parecía fuera de lugar. La abrieron con curiosidad. Dentro había un tablero de madera, unas fichas de hueso y un mazo de cartas con los mismos símbolos tallados. Las reglas eran sencillas. El jugador que sacaba una carta debía cumplir el desafío que ésta le presentaba. Empezaron de día, con la luz del sol inundando la sala. «Di lo que más temes», leyó Sofía en la tercera carta. Su sonrisa se desvaneció. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Le temo a la oscuridad, me aterroriza. Siento que hay algo ahí que me mira». Martín asintió, su propio miedo saliendo a flote. «Yo le temo a la soledad, a quedarme solo en el mundo». Fue entonces cuando la luz parpadeó 1, 2, 3 veces, hasta que se apagó por completo. El apartamento se sumió en una penumbra inquietante. Afuera, el viento comenzó a aullar. El ambiente cambió, se volvió pesado, opresivo. El juego había comenzado, en serio. La siguiente carta que sacó Martín le dio un escalofrío en encuentra algo perdido. Una urgencia lo invadió. Su mente voló a la única cosa que había perdido y que aún le dolía, la fotografía de su padre. Se levantó, sintiendo una fuerza inexplicable que lo empujaba hacia el viejo trastero. El polvo se levantó a su paso. La puerta chirrió al abrirse, revelando un espacio repleto de cajas y sombras que danzaban con la luz de la calle que se filtraba por una ventana diminuta. Se escucharon susurros, casi como si alguien estuviera pronunciando su nombre. Mientras tanto, en la sala de estar, Sofía sacó su carta. El corazón se le aceleró. «Dibuja tu peor pesadilla». Con manos temblorosas, tomó un lápiz y trazó una figura alta, esquelética, con ojos rojos incandescentes, una figura que la había atormentado en sus sueños desde que era niña. Al terminar el dibujo, el papel se encogió y la sombra de esa figura se proyectó en la pared. En un principio fue solo una mancha, pero pronto comenzó a moverse. La sombra de la pesadilla de Sofía se deslizó por el apartamento, estirándose, contrayéndose, persiguiéndola por los pasillos mientras ella corría, en pánico. Sofía sentía el aliento frío de la criatura en su nuca, susurrando su nombre en la oscuridad. Los ruidos se intensificaron. El viento se convertía en gritos, los susurros en órdenes. El juego ya no era un simple pasatiempo, era una trampa. Martín finalmente encontró la fotografía, pero cuando regresó, no era la misma casa. La sala de estar se había transformado en un laberinto de paredes de madera. Las luces, que por fin se encendieron, no eran las suyas. La única fuente de iluminación era una sola vela en el centro del tablero. En la mesa, una carta nueva, con una escritura que se movía
palpitaba como un corazón. El juego se ha alimentado de sus miedos. Ahora son parte de él. Los dos se quedaron inmóviles. Una figura se materializó de la sombra. Era la pesadilla de Sofía. Sus ojos brillaban en la oscuridad. El cuerpo de Sofía se petrificó por completo. La voz de Martín se perdió en un grito silencioso. Estaban en un bucle, reviviendo sus miedos una y otra vez. Desde la calle, la casa parecía normal, con su buzón con los nombres de Sofía y Martín grabados, un testimonio de una vida que ya no existía. Un camión de mudanzas se estacionó afuera. Una nueva pareja entró a la casa, y una niña curiosa caminó por la acera. En un rincón de la vereda había una caja de madera. Unos símbolos brillaban en su superficie y parecían moverse. La niña la levantó. La historia acababa de comenzar. La niña, una pequeña de no más de 8 años llamada Loren, sintió una punzada de curiosidad al ver la caja en la acera. Era la única cosa fuera de lugar en la calle, y su madera oscura y sus extraños símbolos la llamaron como un susurro. La levantó con sus pequeñas manos, y al hacerlo, sintió un frío que no venía de la tarde otoñal. Sus padres, David y Elena, salieron de la camioneta de mudanzas. ¿Qué encontraste, cariño?, preguntó Elena, sonriendo. Loren no respondió. Se había quedado hipnotizada por la luna creciente tallada en la caja, que parecía brillar con una luz propia, muy sutil. La guardó en su mochila y corrió a la casa, que ahora era su nuevo hogar. Sus padres, absortos en la emoción de la mudanza, no se dieron cuenta de la extraña obsesión de su hija. Esa noche, cuando ya todos dormían, Loren sacó la caja de su mochila. La luz de la luna llena se filtraba por la ventana, pero Loren sintió la necesidad de encender la pequeña vela que su madre había puesto en una mesa. La caja se abrió con un leve chasquido y un olor a tierra húmeda y a especias olvidadas llenó la habitación. Dentro, el tablero de juego y las cartas la esperaban. La primera carta, que la niña sacó con una mezcla de miedo y fascinación, decía: Anne dibuja lo que más deseas. Loren, con un lápiz de cera que encontró en su mesa de noche, dibujó un perrito, un perrito grand, peludo y con orejas caídas. De repente, sintió una corriente de aire y escuchó un ladrido que resonó en el pasillo oscuro. No era un ladrido de un perro real, sino un sonido gutural y lejano que erizó el vello de su nuca. Los días siguientes fueron una espiral de pequeños horrores. Las cartas de la caja parecían estar diseñadas para jugar con los miedos más profundos de cada miembro de la familia. David, el padre, un arquitecto obsesionado con el orden, sacó una carta que decía: organiza el caos. La casa, que acababan de acomodar, se desordenó por sí sola. Los muebles se movían, los objetos volaban por los aires, y los cuadros se caían de las paredes. David, estresado, gritaba mientras intentaba poner las cosas en su lugar, pero era un esfuerzo inútil. Elena, la madre, una mujer que siempre había creído en la razón y la lógica, sacó una carta que decía: Anne, sigue la voz que te llama. Empezó a escuchar un susurro que la llamaba por su nombre desde el sótano. Cada vez que bajaba, el susurro se detenía, pero el sonido volvía a aparecer en el momento en que subía. Elena se volvió paranoica, caminando por la casa con una linterna en la mano, buscando la fuente de esa voz. Loren, la niña, fue la primera en darse cuenta de la verdad. La caja no quería jugar, Anne quería alimentarse. El perrito que había dibujado al principio no se había manifestado como un animal de carne y hueso, sino como una sombra con ojos rojos que la perseguía, acechándola en cada rincón de la casa. Era una manifestación de su soledad. Una noche, cuando la luna estaba alta y brillante, los tres se encontraron, sin saberlo, en la sala de estar. Todos estaban pálidos, agotados por el terror. En la mesa, la caja estaba abierta, y una carta brillaba con un resplandor siniestro. David la tomó con manos temblorosas. El juego ha ganado. La casa es nuestra ahora. En ese instante,
La puerta principal se cerró de golpe, y las luces de toda la casa se apagaron. Los tres sintieron una mano fría en su hombro. Eran Sofía y Martín, con sus ojos vacíos, que les susurraban en la oscuridad en no se puede escapar. Ahora somos parte de Elan, y ustedes también. La risa de Loren se escuchó en el eco de las paredes, una risa que ya no era de una niña, sino de una criatura que había vivido en la caja por años. El juego había encontrado nuevas víctimas, y la historia, la maldición, continuaría. Si te gustan los relatos de terror, suscríbete y dale me gusta para apoyarnos, y recuerda, todos los días de octubre tenemos un video nuevo. No te lo puedes perder.